Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Gustavo Rafael Vázquez Vázquez, soy residente de segundo año de neonatología de la Gineco 4 y vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico diferencial de la dificultad respiratoria en el recién nacido. Pues sabemos que, a modo de introducción, las entidades o las causas que pueden condicionar dificultad respiratoria en el neonato son muy variadas y de ahí que constituye verdaderamente un reto para el clínico, especialmente para el neonatólogo y para el médico que está en contacto con neonatos con dificultad respiratoria, el lograr diferenciar la causa o la etiología de la dificultad respiratoria. Generalmente se divide como en causas pulmonares y cardiovasculares, como en los dos grandes grupos principales que pueden condicionar la dificultad respiratoria. De ahí que la evaluación clínica completa constituye una herramienta fundamental, como en cualquier patología. Sin embargo, en los últimos años se ha venido echando mano de algunas otras herramientas diagnósticas, como el uso de ultrasonido, que tiene la ventaja, como todos sabemos, de ser no invasivo, que puede realizarse a pie de cama y es un estudio accesible y relativamente barato. Algunas de las entidades en las que nos puede orientar o ser de mucha utilidad el ultrasonido, tanto para la realización de ecocardiografía como de ultrasonido pulmonar, pues eso en cardiopatías congénitas, en conducto arterioso permeable, sobre todo en el recién nacido prematuro, que pueden manifestarse como dificultad respiratoria sin que tenga necesariamente una patología pulmonar y la realización de ultrasonido pulmonar y ecocardiograma puede ayudarnos a diferenciar entre la presencia de un edema neumogénico o cardiogénico. Otra de las entidades en las que podemos echar mano del ecocardiograma es para el caso de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, en el que si estamos en el contexto de un neonato en el que se documentó hipoxemia, que hay diferencia en la saturación pre y postductal y dependiendo de los antecedentes con los que cuenta el paciente, pues podemos considerar como a la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido como una causa con el diagnóstico diferencial de una cardiopatía congénita cianógena. De ahí que es prácticamente obligada la realización de un ecocardiograma, sobre todo por un experto, para descartar la presencia de alguna alteración estructural. Y algunas de las alteraciones que pudiésemos identificar es, por ejemplo, el cambio en la configuración normal del ventrículo izquierdo en un eje corto ventricular, que generalmente es de forma circular, puede verse aplanado el septum interventricular para dar una conformación como en forma de D en el caso de hipertensión pulmonar moderada, o invertirse y volverse dominante el ventrículo derecho y cambiar la morfología del ventrículo izquierdo. También, asimismo, al identificar en el eje corto de los grandes vasos el tronco de la arteria pulmonar, puede observarse que en los casos de hipertensión pulmonar persistente, el tiempo de eyección y la aceleración en la arteria pulmonar pueden estarse incrementadas. Al identificarse insuficiencia tricuspidea, podemos estimar una presión sistólica elevada en el ventrículo derecho y los cortocircuitos, es decir, foramen oval y ductus arterioso, que pueden estar inversos, es decir, de derecha a izquierda, contrario a lo que habitualmente encontramos. Y además de la evaluación funcional del ventrículo derecho, como al determinar el TAPSE, y además del ecocardiograma, que idealmente debe ser realizado por un cardiólogo, al menos en la primera evaluación, para descartar la presencia de alguna alteración estructural, y posteriormente el neonatólogo, que dentro de la formación en últimos años de los residentes de neonatología se va adquiriendo como una de las competencias y habilidades con las que cuenta el neonatólogo en los últimos tiempos. Además, además del ecocardiograma funcional, la realización de un ultrasonido pulmonar nos pudiera ayudar a descartar que el paciente tenga además alguna patología pulmonar. En otro contexto, en pacientes en los que sí se identifica la presencia de alguna cardiopatía congénita, pues idealmente podemos, durante la evaluación del ecocardiograma, como neonatólogos pudiéramos identificar alguna alteración estructural. Sin embargo, pues queda claro que es papel
del cardiólogo pediatra ecocardiografista la identificación y el diagnóstico certero de estas entidades. Sin embargo, algunos datos claves que pudieran llamarnos la atención al realizar el ecocardiograma, pues es en el eje subcostal la presencia o la dirección del foramen oval, el que se trate de un foramen oval restrictivo en el contexto de alguna cardiopatía congénita en la que constituya un cortocircuito obligatorio, en el eje apical de 4 cámaras, cuando hay alteración o no vemos adecuadamente la morfología de las 4 cavidades, o que hay una inserción anómala de las válvulas AB, que no haya permeabilidad de estas, la dirección, el tamaño y el flujo a través del ductus arterioso, y nos puede además ayudar a identificar o inferir el flujo pulmonar al realizar la estimación del QPQS, y todo esto pues es llevado a cabo por los neonatólogos a pie de cama. Por otro lado, también pudiéramos identificar a los pacientes con edema pulmonar. Se han descrito en los últimos años varias escalas para tratar de estadificar o de identificar a los pacientes con edema cardiogénico. Uno de ellas es la escala Lucas, que por sus siglas en inglés, de Lung Ultrasonography in Cardiac Surgery, dado que inicialmente fue diseñada para pacientes operados de cirugía cardíaca, en el que se evalúan cada una de las 3 regiones de ambos pulmones, anterosuperior izquierda, anterosuperior, anteroinferior y lateral de ambos hemitórax, y se otorga un puntaje del 0 al 4 dependiendo de las características que identificamos en cada una de las regiones evaluadas, para finalmente tener un score final que califica como de 0 a 5 un ultrasonido pulmonar normal, o al menos sin evidencia de edema pulmonar, como de 6 a 9 con edema leve, de 10 a 14 edema moderado y 15 o más como un edema pulmonar severo. Además, constituye verdaderamente un reto tratar de discernir entre edema pulmonar de causa cardiogénica, aquellos que tienen alguna causa o alguna base fisiopatológica pulmonar, pero sí hay algunos datos que pueden ayudarnos a distinguir cuando realizamos un ultrasonido pulmonar. Por ejemplo, para el caso del edema pulmonar de causa cardíaca, las líneas B generalmente se habla de que semejan a un láser, que van desde la línea pleural hasta el fondo de la pantalla. La línea pleural por lo general es regular, el deslizamiento pleural se observa normal, y por lo general al ser un edema pulmonar generalizado, no, el involucro es homogéneo en las 6 regiones evaluadas, y no hay evidencia de consolidaciones o irregularidades pleurales. Aunque esto no es una regla, en el caso del edema pulmonar de causa pulmonar, valga la redundancia, generalmente la disposición de las líneas B pueden verse desiguales o borrosas, pueden ser líneas B coalescentes y da imagen de pulmón blanco. La línea pleural puede verse engrosada, irregular, con consolidaciones subpleurales. El deslizamiento puede verse disminuido y puede haber evidencia de consolidaciones más extensas. Estos son algunos de los datos que pueden ayudarnos para el diagnóstico diferencial de los pacientes con dificultad respiratoria en el periodo neonatal. Muchas gracias. Buen día. Continuando con el caso clínico, vamos a hablar sobre el ultrasonido pulmonar en recién nacidos con deterioro agudo y con cardiopatías. Yo soy la doctora Alejandra Sánchez Cruz, soy pediatra y neonatóloga y laboro en la Gineco 4 del IMSS. Entonces, cuando tenemos un neonato que presenta un deterioro agudo, debemos de contemplar varios escenarios y debemos tratar de trabajar de manera sistemática. Aquí en este diagrama que les presentamos en el libro de ultrasonido pulmonar, en el PAC, tenemos nosotros 3 escenarios. Si el paciente está con paro cardiorrespiratorio, entonces se tiene que iniciar la reanimación neonatal avanzada de acuerdo a las guías que se encuentren vigentes, y podemos complementar con ultrasonido también.
tendríamos que verificar igual si el paciente está intubado. En el segundo escenario, si nuestro paciente tiene inestabilidad hemodinámica y aparte también tiene deterioro respiratorio, entonces si es posible, se debe solicitar una placa de tórax y también si el neonatólogo está adiestrado o tenemos médico cardiólogo también con nosotros, solicitar un rastreo ecocardiográfico urgente. Aquí, si nosotros tenemos disfunción ventricular, pues tenemos que empezar el manejo para lo mismo, de acuerdo a la fisiopatología. Y si tenemos, aparte de todo, síntomas respiratorios, o el paciente presenta síntomas respiratorios, pero puede a lo mejor que no tenga tanto compromiso hemodinámico, entonces, aparte de la radiografía de tórax, si el neonatólogo igual está capacitado, podemos realizar ultrasonido pulmonar de manera urgente. Y aquí lo que tenemos que descartar son dos cosas, que sería derrame pleural o neumotórax, que es lo que podría estar comprometiendo la vida del paciente. Un poquito más adelante les voy a mostrar las características de cada uno para llegar al diagnóstico. Y aquí el ecocardiograma lo que nos va a ayudar también es a diagnosticar o descartar un tamponade cardíaco. Brevemente, para recordar cómo vamos a ver el pulmón normal, o sea, el pulmón aireado, vamos a tener una línea pleural, vamos a tener líneas A y el signo de movimiento vamos a tener las olas del mar. Y recordemos que se puede ver de manera muy similar un neumotórax porque vamos a tener la línea pleural y vamos a tener líneas A. Pero aquí para hacer la diferencia vamos a tener el signo de la estratosfera o de código de barras en el modo de movimiento. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos para el neumotórax? Vamos a tener que hay desaparición del deslizamiento de la línea pleural, hay ausencia de líneas B, hay presencia de línea pleural y las líneas A, que es lo que les comentaba previamente, que son estas de aquí. Y en el modo de movimiento vamos a tener el signo de código de barras o de la estratosfera. Y en ocasiones, si el neumotórax no es atención, podemos tener el punto pulmonar, que es la diferencia entre el pulmón expandido y el pulmón que tiene neumotórax. Y aquí vemos una radiografía donde podemos comparar tanto la placa como el ultrasonido pulmonar. Y en estos clips lo que les voy a mostrar es precisamente cómo tenemos a un paciente con neumotórax, donde se ve el signo de código de barras y las líneas A en el modo B. Y de este otro clip lo que vamos a ver precisamente es aquí el pulmón expandido, donde tenemos signo de las olas del mar y aquí el signo de código de barras. Esto es el punto pulmonar. El otro caso que tenemos que descartar sería el derrame pleural. Aquí lo que vamos a ver en el ultrasonido son varios signos. Los más comunes o más frecuentes es el signo del sinusoide y signo de las cuatro paredes. El signo de las cuatro paredes es el que nos delimita bien de todos los bordes de la imagen anecoica que vamos a observar en el derrame pleural. Y el modo sinusoide, en signo sinusoide, en el modo de movimiento, es esto que se ve aquí en esta parte inferior. Y lo vamos a ver aquí también en un clip. Vamos a ver precisamente cómo se ve toda la imagen anecoica. Y por debajo todo esto que vemos es el pulmón colapsado. Incluso aquí vemos broncograma aéreo y consolidaciones. Este es un paciente que presentaba derrame pleural paraneumónico. Y también el ultrasonido pulmonar ya desde hace varios años se ha estado utilizando en pacientes posquirúrgicos de corazón y también en pacientes con hipertensión pulmonar y con algún deterioro igual que sea de manera aguda para poder ver nosotros si pudiéramos sospechar que el edema pulmonar que presenta es por la cuestión pulmonar o por una cuestión cardíaca. En esta escala lo que se valoró precisamente es pacientes posoperados de corazón, ver qué tanto edema pulmonar llegaban a tener. Y veíamos aquí desde un edema leve hasta un edema severo, incluso con derrame pleural. Y en otros estudios también lo que se ha visto precisamente es la comparación entre el edema pulmonar probablemente de causa cardiogénica o de causa pulmonar gracias al ultrasonido pulmonar. Y para recordar nada más rápidamente cómo podemos hacer las diferencias, en un edema cardiogénico lo que vamos a encontrar son líneas B que van a tener una disposición septal y en el de causa pulmonar podemos tener también unas líneas borrosas, líneas desiguales, algunas coalescen o totalmente un pulmón blanco. En el edema cardiogénico vamos a tener una línea pleural que está regular y si es de causa pulmonar, pues la línea pleural está irregular, incluso podemos tener también consolidaciones subpleurales. El deslizamiento pleural tendría que estar
normal y presente totalmente si el edema es cardiogénico, y en el edema pulmonar podemos tener incluso disminución o ausencia del deslizamiento pulmonar, si se trata, por ejemplo, de alguna consolidación, alguna neumonía muy importante. Y el cardiogénico tiene un involucro homogéneo, a diferencia del pulmonar, que podemos tener un involucro heterogéneo o incluso en parches. Y si sospechamos que el edema sea cardiogénico, entonces no vamos a tener una consolidación que podemos encontrar en el edema pulmonar, incluso consolidaciones pequeñas o consolidaciones muy grandes. Entonces, como nos damos cuenta, el ultrasonido pulmonar también nos va a ayudar a hacer la diferencia en un paciente que tenga deterioro agudo y tratar nosotros de encontrar la causa, ya sea pulmonar o cardiogénica. Muchas gracias.